Inca Empire es un juego del año 2010 que tiene su origen en un juego anterior, Tahuantinsuyo, del año 2004. Es un juego de 2 a 4 horas aproximadamente, 3 a 4 jugadores, ideal con 4 jugadores. En este juego nosotros representamos a 4 de los jefes del Imperio Inca, imperio de final del siglo XV, principio del siglo XVI, y que tenemos que congraciarnos con el Zapa Inca, que es el jefe mayor de esta región de Perú y del norte de Chile. Nosotros vamos a tener que construir caminos con estos palitos de nuestros colores, luego vamos a ir conquistando terrenos donde están los salvajes, podríamos decir entre comillas, que son los fichitas redondas. Vamos a construir ciudades, estas fichitas cuadradas, azules, guarniciones, estas fichitas naranjas. Vamos a construir templos, estas fichas amarillas, que nos van a dar puntos de victoria al momento de ser construidas y nos van a dar puntos de victoria al finalizar cada una de las rondas. Es un juego muy interactivo porque efectivamente vamos a tratar de aprovecharnos de las construcciones de los demás, porque a medida que nosotros vamos llegando a las construcciones que han hecho los demás, vamos a también tener puntos de victoria. Es un juego que tiene un cierto grado de negociación también respecto de cómo ir creando precisamente las ciudades, los templos, para que los jugadores que están cerca con sus redes de esos sitios puedan beneficiarse. Hay un cierto factor de take that, porque hay unos eventos que van a ir saliendo en determinadas fases del juego que pueden afectarnos positivo o negativamente a dos personas, concretamente. Se ponen en unos cuadrantes. De tal manera que es bastante interactivo, como acabo de decir. Tiene un cierto factor suerte con los eventos que salen, pero no alcanza a afectar el grado de control que uno pueda tener sobre la partida. Ahora vamos a hacer un tutorial con las reglas al detalle. Al final vamos a explicar también en forma individual cada una de las cartas de evento. Algunas tienen alguna complejidad especial, pero son bastante sencillas. Bien, el juego consiste en 3 épocas que están acá arriba marcadas. Es muy fácil de llevar la cuenta de dónde estamos ubicados. Existe un peón negro que determina en qué fase vamos de cada una de las rondas. Ahí hay una primera época, después una segunda época, y la primera época tiene una sola ronda. Hay una segunda época que tiene 3 rondas. Hay una tercera época que tiene 2 rondas y una cuarta época que tiene una sola ronda con diversas fases. Cada una de las rondas tiene fases distintas, no son todas iguales. Por ejemplo, en la primera ronda hay una fase de... A ver, aquí vamos a usar la terminología propia lúdica más que la temática para que entendamos mejor el juego. Yo soy bastante práctico en esto de enseñar los juegos y trato de evitar alocuciones temáticas que al final de cuentas lo que hacen es confundir a los jugadores novatos. Entonces voy a usar terminología lúdica simplemente, las mecánicas. Entonces, decía que en cada una de estas rondas hay determinadas fases. Todas parten con una fase de ingreso donde se reciben dineros, que en la jerga del juego son trabajadores. Que el trabajador es la fuerza que permitía construir caminos y construir edificaciones, etcétera. Pero de aquí en adelante vamos a hablar simplemente de dinero. Pero cada vez que aparezca una figurita humana es en el fondo el símbolo de un peso, una unidad monetaria, ¿vale? Entonces cada ronda va a tener distintas fases y empieza con la fase de ingresos que está marcada aquí arriba. Aquí en esta imagen más cercana es la primera fila, es siempre la fila de los ingresos. Luego vienen rondas que son de construcción, que son estos iconos de color azul. Y construcción, estamos hablando de acciones principalmente constructivas que realizan los jugadores para ir ampliando su red de caminos y construyendo edificios que le van a dar puntos de victoria en el momento de construirse y también de forma periódica. Hay fases solares que corresponden a cambio de orden de turno y los eventos que se van a ir colocando en este tarjetón del lado derecho. Y la fase del signo de interrogación, que es la fase de puntuación, donde se van a recibir puntos por algunos elementos que los jugadores han ido adquiriendo y también se van a recibir puntos por los lugares a los cuales llegue la red de cada uno de los jugadores. Bien, esa es la idea general del orden del juego. Veamos ahora, primero que nada, el tablero y luego la configuración inicial. El tablero, estamos hablando de Perú, ¿cierto? Donde se desarrolló el Imperio Inca, que llegó hasta Chile, hasta la mitad de Chile aproximadamente. Y vemos aquí al medio la ciudad de Cusco, que está dividida en 4 grandes zonas: verde, naranja, café y azul. Los jugadores van a empezar todos su red desde el Cusco.
Luego se colocan boca abajo estas fichitas que representan a las fuerzas locales que hay que ir conquistando. Los pueblos locales que los incas van a ir conquistando, sometiendo, añadiendo a su imperio. Y cada una de estas fichitas va a tener una determinada nomenclatura, que es, en la parte de arriba, sobre el fondo rojo, indica la fuerza de resistencia, que en el fondo son la cantidad de dinero o pesos que los jugadores tienen que entregar al banco para poder obtener esa ficha. Y lo que se obtiene con esa ficha son, en la parte blanca de abajo, indica cuántos pesos por ronda en la fase de ingreso va a obtener ese jugador. Cada icono de trabajador es un peso. Y el lado derecho tiene un pequeño indicador de puntos de victoria que se van a obtener en forma inmediata y se van a agregar en el borde perimetral del tablero. Entonces los puntos de victoria se van obteniendo a medida que se van obteniendo estas fichas. Ya veremos cómo se obtienen. Y también al final de cada una de las rondas donde aparece el signo de interrogación. Entonces, esto lo que se ve en el tablero son distintas zonas con puntos negros que corresponden a localidades, los puntos azules que corresponden a ciudades donde se pueden construir efectivamente unas fichitas de ciudades que dan muchos puntos de victoria. Los puntos naranjas son guarniciones que están en las fronteras, que son como las ciudades pero un poquito más baratas de construir y dan menos puntos de victoria. ¿Qué más tenemos en el tablero? Las zonas de colores determinan distintas zonas donde van a ir precisamente cada una de estas fichas. Entonces, una zona puede estar conquistada, explorada o no conquistada. Por ejemplo, aquí toda la zona del sur está inexplorada y no conquistada. Al principio de la partida se descubren todas las fichitas que se han colocado en forma aleatoria alrededor de las distintas zonas coloreadas del Cusco. Entonces, esas ya son zonas exploradas. Se sabe qué hay en cada fichita y eso le permite a los jugadores planificar precisamente hacia qué lado se quieren inclinar para ir conquistando esas fichas y obteniendo entonces esos puntos de victoria y esos recursos monetarios que le van a dar al principio de cada ronda. Luego se coloca el peón arriba en el primer lugar, la primera fase de la primera ronda. Cada uno de los jugadores va a tener a su vez su propio peón de su color, que lo coloca en el marcador en 0 del borde perimetral. Aquí a la izquierda se colocan las cartas de evento que se han barajado. Aquí al lado derecho se coloca el tablero donde se van a ir colocando por los jugadores en orden de turno las cartas de eventos. Hay dinero, en este caso son unas fichitas de trabajadores. Nosotros recomendamos usar fichas de póker, no es muy temático, pero bueno. Cada uno de los jugadores va a recibir una cantidad inmensa de palitos que corresponden a los caminos que van a ir colocando. ¿Qué más tenemos? Las fichitas de las ciudades, una ayuda de memoria para cada uno de los jugadores. Aquí en el tablero también, al lado derecho, en la última columna, hay un lugar para colocar unas fichitas que son una expansión, que consiste en 4 fichitas, de las cuales una denota el fin de la partida, y se barajan y se ponen boca abajo, y a medida que va avanzando en la última ronda, si se descubre la ficha que pone término a la partida, bueno, termina en forma imprevista o sorpresiva. Yo prefiero jugarlo sin esas fichas, cosa que uno sepa y planifique mejor. Pero le da un poquito de picardía eventualmente usar esa expansión para no saber exactamente cuándo va a terminar la partida. ¿Qué más hay en el tablero? Hay algunas localidades como esta de aquí abajo, Pucará de Andagara, que tiene un número hacia el lado derecho. Es una localidad, es una ciudad, es un sitio donde se puede construir una ciudad que tiene a su vez un borde de color café, ¿se fijan? Ese lugar permite construir una ciudad, como siempre. Sobre esa ciudad se puede construir un templo, ya vamos a explicar. Pero cuando se construye el templo, aparte de los puntos que el templo da normalmente, da en este caso 4 puntos más. Y hacia el norte también hay otras ciudades que dan ese beneficio. Son lugares que se crean en el mapa precisamente para provocar un cierto entusiasmo y interés de los jugadores y que se produzca una cierta disputa por llegar a esos lugares para construir el templo específicamente, no la ciudad. No basta con construir la ciudad, sino que hay que construir el templo. Al inicio de la partida se reparten aleatoriamente las tarjetas de las 4 zonas iniciales, de los 4 apus, de tal manera que no siempre los jugadores van a recibir el color verde o el color café o el color azul o el color naranjo, porque cada uno tiene su zona de inicio. Y aparte de eso se va a sortear también las fichas de orden de juego, que están numeradas del 1 al 4. Ahora, nuestro consejo es que, como los jugadores normalmente acostumbran a usar un determinado color, es que se sorteen las fichas de orden de turno, de la 1 a la 4, y luego, partiendo por el jugador número 4, y a pesar de que él sea
el color verde, por ejemplo, pueda empezar con su camino desde el Cusco hacia cualquiera uno de los costados. Es decir, hacia el costado azul, hacia el norte, o hacia el costado naranja, o hacia el oeste café, o al verde. Después el número 3 elige también hacia dónde quiere iniciar. No queda limitado el color con la zona inicial, ¿ok? Normalmente el juego, claro, prioriza que la ruta verde empiece hacia el sur y la otra hacia acá, pero la verdad es que preferimos que en orden de juego, de atrás para adelante, los jugadores vayan escogiendo para qué lado quieran empezar. Aquí, por ejemplo, en esta partida, los jugadores iniciaron su ruta precisamente respetando los colores. No usamos esta variante. Aquí el verde empezó hacia el sur, por ejemplo, y aquí el naranjo hacia la derecha, el café hacia la izquierda y el azul hacia arriba. Veamos con más detalle ahora cada una de las rondas. En el año 1, en la época 1, aquí tenemos época 1, 2, 3, 4, empezamos siempre con entonces la obtención de ingresos. ¿Cómo se obtienen los ingresos? Los ingresos se obtienen en este año 1, todos los jugadores van a recibir al inicio de esa ronda 4 pesos. Por lo tanto, al principio del juego vamos a recibir 4 pesos. 4 monedas o 4 fichitas de trabajadores. El símbolo del dinero aquí son trabajadores. En rondas sucesivas, por ejemplo, si pasamos y terminamos esta ronda, podemos llevarnos dinero de una época, de una ronda a otra, de la cantidad de dinero similar a la que obtuvimos en esta ronda. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, terminamos la ronda después de la fase de construcción y de construcción o de acciones, nos podemos quedar con máximo 4 pesos para llevarnos a la siguiente ronda. En la segunda ronda nos podemos quedar con 3 pesos para pasar a la tercera ronda. De la tercera ronda 3 pesos a la cuarta y de la cuarta 3 pesos a la quinta. De la quinta nos podemos quedar con 1 peso para la siguiente y de esta con 1 peso a la siguiente y en la última ronda ya, bueno, no podemos trasladar nada y en esa ronda vamos a recibir 0 pesos. Pero en la primera época, en cada una de las rondas, que es una, vamos a recibir 4 pesos. En la segunda época vamos a recibir 3 pesos que podemos acumular con la cantidad de dinero que hayamos reservado de la ronda anterior. Y en la época tercera recibimos 1 solo peso y en la última época 0 pesos. Esto hace que se compense un poquitito el juego en el sentido de que al principio de la partida estamos sin dinero, estamos sin fichas de conquista, las fichas que están aquí en el mapa, que nos permiten recibir dinero por ronda. Entonces uno parte subsidiado por el juego, podríamos decir, y ese subsidio se va quitando a medida que avanza la partida, hasta que al final simplemente no nos dan dinero al principio de la ronda y tenemos que valernos solamente de las fichitas que nos dan dinero de las que hemos ido conquistando, o de las terrazas, que es otra fichita que también se puede comprar para tener ingresos permanentes en la fase de ingresos. Entonces, esa es la ronda de obtención de ingresos. Ahora, en esa ronda de obtención de ingresos se produce además lo siguiente. Se verifica quién es el jugador que va más avanzado en puntos de victoria y a partir de la segunda época, segunda ronda, y por toda la segunda época, el jugador que tenga más puntos de victoria en el borde perimetral le va a dar 1 peso al que vaya último. Ahora, cuando hay empate en el borde perimetral, se va a decidir que va último el que está más hacia el lado derecho. Es decir, cada vez que el jugador avanza su fichita de marcador de puntos, lo coloca en el número, por ejemplo en el 48, pero centrado hacia el interior del tablero. De tal manera que si llega otro jugador al mismo lugar, se coloca al lado derecho, en este caso, fuera del tablero, hacia el extremo saliente del tablero. En este caso, cuando está empatado, entonces el que va con menos puntos es el que está afuera, porque el que llegó primero está más avanzado. Entonces, dijimos, le da un peso al que va último. Ahora, a partir de la época tercera y cuarta, pasa lo siguiente. El jugador que tenga más puntos de victoria le da 2 pesos al que va último. Y el que va segundo en puntos de victoria le da 1 peso al que va tercero. Estamos pensando en un juego para 4 jugadores, que es lo ideal. Para 3 jugadores cambian reglas en varios aspectos, por eso no los voy a mencionar. Este es un juego esencialmente para 4 jugadores. Así que es una forma de ir compensando y de ir agarrando al líder y que no se escape tanto. ¿Ok? ¿Qué otro ingreso más se recibe? Si los jugadores tienen una fichita de terraza, que es un elemento que se puede adquirir en el juego, por cada fichita de terraza se obtiene también 1 peso. Bien, ahora la segunda fase de la primera ronda es la fase de construcción. Cada vez que se vea un icono azul, son como unas piedras azules, típicas de la cultura inca y de las culturas pre-incaicas,
significa que se puedan hacer construcciones o se realizan acciones. Veamos cuáles son las acciones que se pueden realizar. Primero que nada, en esta fase de construcciones, el jugador tiene que expandir su red. Supongamos que somos el jugador verde, entonces nosotros partimos ahora precisamente en este sector, del Cusco hacia el sur, usando precisamente la vía verde, que era la originalmente diseñada para estos efectos. Y tenemos que construir dos caminos. Y después de que colocan los dos caminos gratis, ya vamos a explicar cómo, pueden elegir una de las siguientes opciones de construcción. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las exigencias para colocar las rutas? Primero que nada, tiene que estar aledaña a un camino previo. Es decir, el jugador verde que llegó hasta este punto podría construir hacia acá, o hacia acá, o hacia acá. O eventualmente de aquí hacia acá también, hacia arriba. ¿Ok? Tiene que seguir las líneas punteadas que se encuentran predefinidas en el tablero. Veamos ahora esta situación, el turno del jugador naranjo. ¿Qué podría hacer el jugador naranjo? Podría construir dos rutas. Entonces, la primera la podría hacer, por ejemplo, de aquí hacia acá, o de aquí hacia acá, o podría partir de aquí hacia acá, por ejemplo. Desde cada punto donde él se encuentre puede construir sus dos rutas, o las dos fichas las puede colocar en lugares distintos. Una la podría colocar acá, por ejemplo, de ahí hacia allá, hacia ese sitio donde va a ir una guarnición, y la otra la podría colocar hacia acá. 2. Segundo requisito. El jugador tiene que tener uno de los extremos de su línea conectado a una zona previamente ya conquistada. Zonas conquistadas son cada uno de estos sectores de un color, por ejemplo aquí vemos uno, donde no existe una ficha. Esta no es conquistada, está explorada, se sabe lo que hay, pero no está conquistada. Esto está inexplorado y tampoco está conquistado. Esto está conquistado, por ejemplo, ¿cierto? Esta zona está conquistada. Entonces el jugador puede construir lo siguiente. La pregunta es, ¿podría yo construir, por ejemplo, una línea? El jugador verde podría construir desde acá hasta acá. Pregunta es, ¿este extremo tiene alguna frontera con alguna zona conquistada? No. De hecho, aquí falta una fichita. Aquí debía ir una fichita, faltó colocarla. No, porque no están conquistadas las fichas. Segundo, ¿se podría construir, por ejemplo, una fichita hacia el sector, el verde es acá? Sí, porque aquí este está en una zona que está conquistada y el extremo final también está en la zona conquistada y es esta. Por ejemplo, el jugador naranja podría ir desde aquí hasta acá. Sí, porque si bien es cierto pasa por una zona no conquistada, el inicio es fronterizo con una zona conquistada que es la zona blanca. ¿Ok? Es una fuente de posibles errores y hay que estar muy pendiente de si cuando uno coloca su fichita está conquistado o no. Ahora, como una de las opciones que tienen los jugadores es precisamente la conquista, esta que está marcada acá, uno perfectamente bien podría primero que nada conquistar esto y luego construir sus caminos. Es decir, uno puede hacer la acción de construir primero y luego la de los caminos o viceversa. Pero no puede construir un camino, luego hacer la acción de construir y luego el segundo camino. No, los dos caminos tienen que ir juntos, antes o después de la opción de construir. Veamos ahora las opciones de construir. Primero que nada, una ciudad. Si yo soy el jugador verde, y tengo acceso a un lugar destinado a ciudad, por ejemplo, si yo tuviese una ficha camino verde aquí, y lo podría tener porque el extremo está partiendo de una zona conquistada, si estuviera el verde aquí, yo podría aquí construir una ficha de ciudad. ¿Cuáles son las fichas de ciudad? Como esta, por ejemplo. ¿Okay? Una ficha cuadradita de ciudad. La coloco ahí. Para colocarla necesito pagar 6 pesos, porque cada vez que aparezca la figura de los trabajadores es el dinero, es la moneda que se usa, los trabajadores. 6 pesos. Los entrego, los pago al banco. Recibo inmediatamente 4 puntos de victoria, que los anoto aquí en el borde perimetral. Por ejemplo, jugador café, 1, 2, 3, 4. Y al lado derecho, sobre el fondo rojo, indica cuántos puntos de victoria se van a pagar en fase de signo de interrogación. En estas fases que están acá. Y la ventaja de los demás jugadores es que pueden llegar a esos lugares y van a recibir por ronda los puntos que están acá. No tiene más dificultad que eso. Simplemente en el lugar que yo llego con mi línea, esté vacío por supuesto, que esté conquistado
ojo, no puede haber una ficha como esta. Entonces aquí no podría construir porque no está conquistado. Tendría que estar esta ficha ya desaparecida. Luego, construir un templo. Construir un templo es simplemente una ficha de ciudad que está aquí abajo, por ejemplo. Se le coloca el cubo amarillo, se pagan 5 pesos, se reciben 4 puntos de victoria. En el momento, más el signo de interrogación. ¿Qué es el signo de interrogación? Algunas ciudades como esta tienen puntos de victoria extra para los templos. Acá arriba también hay una que da 1, etcétera. Aquí no se alcanzan a ver, pero hay unas 4 o 5 ciudades donde se obtiene punto extra por hacer el templo, no la ciudad. Y al finalizar la ronda, a todos los jugadores que conecten con ese templo, se le da un punto de victoria. Si en el lugar hay una ciudad y hay un templo, el jugador va a recibir 3 más 1, 4 puntos en total. No es que reciba solamente el templo, no, se suma 3 más 1. Tercera opción del jugador es construir una guarnición o un almacén. Estos generalmente están aquí en las fronteras de cada una de las zonas. Requisito es que en alguno de los sectores aledaños a la guarnición tiene que estar conquistado previamente. Entonces aquí ya está conquistado, por ejemplo, porque está en una zona totalmente liberada. Aquí se puede construir. Aquí también. ¿Ok? Aquí también se podría construir. Aquí también se puede construir porque hay una zona liberada. Aquí no, porque no hay ninguna de las zonas aledañas, ni esta, ni esta, ni esta, que estén conquistadas. Si esta ficha no existiese, esto se podría construir porque está precisamente en un borde que da a una zona ya previamente conquistada. Eso como primer requisito. Segundo, se pagan 4 pesos, se reciben 3 puntos de victoria y por ronda todos los que lleguen ahí reciben 2 puntos de victoria. Muy sencillo. Luego tenemos que construir una terraza y se recibe una fichita de estas. Las terrazas son fichitas de marcador que los jugadores van a ir obteniendo y las colocan en su área de juego. Y no se colocan en ninguna parte del tablero, sino que simplemente se pagan 2 pesos, se obtiene un punto de victoria. Y al finalizar la ronda, cuando se dan los puntos de victoria, reciben un punto de victoria. Por cada ficha verde, un punto de victoria. Aquí hay una estrategia posible. Y aparte de eso, en la fase de ingresos, por eso lo indica acá, va a recibir 1 peso. Cuando al principio de cada una de las rondas se reciben pesos por las fichitas estas redondas que tengan una indicación en la franja blanca de cuántos trabajadores tiene, por cada trabajador ahí indicado es 1 peso. Luego viene la fase de conquistar una región. Conquistar una región significa simplemente que el jugador que llega al borde de una de las regiones, por ejemplo, este jugador verde ya llegó acá, podría conquistar esta región o esta región. El jugador naranja también podría conquistar esta o esta, porque aquí tiene un punto que estos puntos dan acceso a varias zonas. Por lo tanto, él podría conquistar eso. ¿Y para qué conquistar? Precisamente para quedarse con la fichita. La fichita da, ya explicamos, la parte roja son la cantidad de plata que hay que pagar, la parte blanca lo que va a recibir en fase de ingresos, y al lado derecho tiene el icono que indica cuántos puntos de victoria se le da en forma inmediata. ¿Ok? Estas fichitas no dan puntos de victoria al final de cada ronda, sino que dan solamente una sola vez cuando se adquiere la fichita. La última acción, que no es tan usada, pero en determinados momentos puede servir, por supuesto, más bien tácticamente, es que yo pago 1 peso y construyo un camino extra. Recordemos que el jugador tiene la posibilidad de construir 2 caminos gratis, antes o después de la acción principal. Entonces, antes o después de eso, en este caso no tiene mucha importancia cuándo es, yo construyo un camino extra pagando 1 peso. Entonces, en mi turno lo que hago es construir 3 caminos. Punto. Esa sería toda mi labor. Entonces, los jugadores hacen, en resumidas cuentas, construir 2 caminos y una acción principal. Cualquiera sea el orden, y le corresponde luego al jugador en orden de turno, no al de la izquierda. El que tenga la fichita número 2. Veamos otra fase. Ya explicamos la fase de ingresos, explicamos la fase de construcción. En la primera ronda hay 2 fases de construcción. Esto permite que el imperio se empiece a expandir rápidamente. Pasamos a la segunda época. Segunda ronda. Aquí empezamos con los ingresos, recibimos 3 pesos y pasamos a la fase del sol, que es la fase de cambio de orden de turno y de eventos. ¿Cómo funciona esto? En la fase de orden de turno, simplemente se ve quién va primero en un punto de victoria y ese recibe la ficha número 4.
va a jugar último. En este caso, por ejemplo, el jugador verde arriba, porque está hacia el interior. El jugador naranjo va segundo y recibe la ficha número 3. De luego va en tercer lugar va el café y recibe la ficha número 2. Y por último va en primer lugar el orden de turno el azul porque va último en puntos de victoria. Entonces, esto también permite equilibrar el juego y los que van muy avanzados jueguen último en la fase de evento precisamente a continuación y en la fase posterior de construcción. Los jugadores ahora, de las cartas que al principio recibieron de eventos, que son 3, nosotros jugamos con la variante oficial de que sean 4, miramos esas cartas de eventos y las vamos a colocar en uno de los cuadrantes que están acá. ¿Cómo funciona esto de los eventos? Cada cuadrante va a afectar a 2 jugadores. Este cuadrante de la derecha abajo va a afectar al jugador verde y al jugador naranja. Arriba al azul y al naranja. Aquí al azul y al café y abajo al café y al verde. Por lo tanto, como los eventos algunos son positivos y otros negativos, están más o menos equilibrados la cantidad de positivos y negativos, y yo soy el jugador verde, por ejemplo, tal vez yo estaré interesado en jugar un evento positivo aquí para evitar que alguien coloque aquí precisamente un evento negativo. Ahora, de todas maneras, alguien podría jugar un evento negativo acá. Entonces, es muy importante en el orden de turno porque efectivamente me permitiría zafar situaciones que pueden ser incómodas, difíciles. Si yo soy el último que me toca jugar, por ejemplo, en este instante, y soy el jugador verde, tendré que jugar una carta que me favorezca eventualmente. Pero si tuviera todas las cartas negativas, voy a tener que jugarme un evento negativo a mí y que le va a afectar también al jugador naranjo, al jugador café. Ahora, si yo soy el jugador naranjo, por ejemplo, ahora, y me toca jugar en último lugar, entonces yo coloco aquí mi carta de evento boca abajo, y obviamente trataré de que sea una carta negativa porque voy a afectar al jugador verde y al jugador café. Ahora, esto hace también que, por ejemplo, el jugador verde nunca va a tener cartas de evento compartidas con el azul, por ejemplo. Y el naranjo tampoco nunca va a tener cartas de evento compartidas con el jugador café. Por tanto, entre el verde y el azul nunca van a estar en el mismo cuadrante para trabajar conjuntamente. Luego se revelan todas las cartas de eventos. Algunas tienen efecto inmediato, algunas hay que aplicar inmediatamente el efecto, que son puntos de victoria muchas veces, por ejemplo, y otras van a tener efecto en la fase respectiva y cada una de las cartas tiene un icono que indica en qué fase va a surtir efecto ese evento. Y esto va a durar hasta la siguiente fase de sol, donde se van a cambiar el orden de turno y se van a jugar 4 cartas nuevas. Y estas cartas se corren hacia los extremos, hacia afuera, cosa de que las cartas nuevas que lleguen se colocan boca abajo y se colocan en el sector central. Nosotros aplicamos la regla de que las cartas de evento máximo pueden durar 2 rondas de sol. Y eso hace que, por ejemplo, en las últimas rondas, la última época donde hay, por ejemplo, en la fase final, la ronda final, hay 1, 2, 3, 4 eventos de sol, no se van a mantener todos los eventos de sol, sino que se mantienen 2 rondas solamente. Por ejemplo, aquí tenemos que ya hay 2 eventos en cada uno de los cuadrantes. ¿Por qué puede haber pasado esto? Porque precisamente, por ejemplo, si se colocó el primer evento en esta fase de sol, en la 4ª ronda, cuando lleguemos a la siguiente fase de sol, o de eventos y cambio de orden de turno, las que estaban al medio se corren hacia afuera y se colocan nuevas cartas aquí en el centro, que son estas 4. ¿Ok? Y luego se eliminan. Por ejemplo, en esta ronda, en la ronda número 5, la carta de evento que se coloca acá va a durar 2 fases de sol. Esta fase de sol y esta fase de sol. La carta que se coloca acá va a durar 2, esta y esta fase de sol. Y la carta que se coloca acá va a durar 1 solo, porque al finalizar cada una de las rondas, siempre las cartas de evento se eliminan y empezamos la siguiente ronda con cartas de evento totalmente nuevas y el tablero totalmente vacío. Veamos la última ronda, por ejemplo. Si se coloca la carta de evento en la primera fase de sol, va a durar primera y segunda. La segunda va a durar esta. Y esta última va a durar esta. Y la última va a durar una sola ronda, naturalmente, porque ya no hay más juego. ¿Ok? Entonces, usar la carta de evento de manera inteligente, de tal manera que dure, ojalá, 2 fases de sol y no solamente una. Es decir, si yo quiero una carta de evento buena, trataré de usarla aquí o aquí, y no acá, porque si no, esta me va a durar una sola vuelta. Tal vez use una carta negativa que quiero perjudicar a los demás, incluso aunque sea perjudicándome a mí, yo puedo colocar una que me perjudique, por ejemplo, si soy jugador verde y quiero perjudicar a alguien,
En este caso el café, me coloco acá. Porque tal vez a él lo voy a perjudicar más que a mí. Ok, entonces estas son las cartas de evento. ¿Y qué hacen las cartas de evento en general? Lo vamos a explicar al final. Es recibir dinero. Algunas permite construir caminos a campo traviesa sin seguir las líneas punteadas. Facilita, acorta las distancias. Otra permite hacer una segunda conquista. Otra que salga más caro construir una ciudad. O que dé más puntos de victoria construir una ciudad. O que salga más caro construir una guarnición o almacén. Tener más caminos, no solamente dos, sino que tres eventualmente. Perder la posibilidad de construir dos caminos, en vez de construir dos, construyo uno. Incluso más, si eventualmente hay dos cartas de evento que son iguales, por ejemplo, aquí hubiera que diga un camino menos y aquí también un camino menos, el jugador verde no podría construir los dos caminos. No podría construir caminos prácticamente. Es algo que elija como acción aquella de pagar un peso para construir un camino. Son acumulativos los efectos, a pesar de que las cartas sean iguales, se puede acumular. ¿Ok? Esto de los eventos le da un poquito de gracia al juego también. Le da un poquito de incertidumbre, un poquito de take that, de atacar eventualmente al que va punteando, por ejemplo. Pero no llega a molestar, en mi concepto. Veamos ahora la fase de puntuación, que es la fase de signo de interrogación al final de cada una de las rondas. Salvo la primera ronda que no hay fase de puntuación. Llegamos ahí y pasa lo siguiente. Simplemente cada uno de los jugadores, en orden de puntos de victoria, o sea, el que va más avanzado, en este caso por ejemplo el azul, va a exigir los puntos de victoria que tiene derecho. ¿Qué le da puntos de victoria? Las conexiones propias que llegan a los distintos edificios. Por ejemplo, si tuviéramos que ser el jugador naranja, ¿qué podríamos cobrar en este mapa, en este instante? Aquí, por ejemplo, el jugador naranja acá arriba, empecemos por fila, podríamos decir, ¿ok? Aquí llega a este y tiene que estar conectada a la red hasta el Cusco, por supuesto, porque de repente los caminos se pueden cortar por un evento especial que hay, catastrófico. Pero aquí tenemos que llega a esta ciudad, por lo tanto, por llegar a una ciudad, obtiene 3 puntos de victoria. ¿Ok? Aquí llega a una ciudad, el jugador naranja, y con monumento también, obtiene 4 puntos de victoria. Y se van sumando aquí en el borde. Aquí llega a una guarnición con un monumento. Es raro, pero hay una carta que permite colocar un monumento en una guarnición. Normalmente el monumento va en una ciudad. Le daría lo que le da la guarnición, que son 2 puntos de victoria, más 1. Por el monumento serían, o templo, que serían 3 puntos de victoria. Aquí le da 3 puntos por llegar a una ciudad. Aquí le da 3 puntos por llegar a una ciudad. Aquí no obtiene porque no llegó el jugador naranja. ¿Ok? Entonces, primero que nada, obtiene puntos por los lugares a los que llega. Por eso es que es importante que los jugadores estén muy atentos a dónde se están construyendo los edificios, que a pesar de que yo no obtuve los puntos de victoria por haberlos construido, puedo profitar de esa construcción si es que en el momento en que tenga que puntuarse, yo ya llegué ahí. Entonces eso es una función muy, muy interesante del juego. Luego se reciben puntos de victoria por cada una de las fichas de terraza que los jugadores adquirieron. Ahora, ¿qué más se hace en esta fase de puntuación? Se eliminan las cartas de eventos, todas, absolutamente todas, porque estamos en la final, ¿cierto? Se eliminan todas y los jugadores tienen que devolver el exceso de dinero. ¿Con cuánto dinero se pueden quedar? Con la misma cantidad de dinero que recibieron en la ronda. Por ejemplo, si estamos en la ronda número 4, en esta ronda recibimos 3 pesos, nos podemos quedar al final con 3 pesos. Si nos quedamos con 10 pesos, por ejemplo, no lo gastamos, mal planificado, tenemos que devolver 7 al banco. Empezamos la siguiente ronda y vamos a recibir en este caso 1, que sumamos a los 3 anteriores. ¿Ok? Por lo tanto, aquí es importante tal vez planificar bien el uso del dinero, que no sobre tampoco, porque si no estamos desperdiciando. Y así termina la fase de puntuación. Evidentemente que cuando llegamos a la fase de puntuación final, se hace una última puntuación simplemente, no hay nada extra que puntúe al final del juego, y el que tenga más puntos de victoria va a ganar. En caso de empate, por ejemplo, en primer lugar estuviera el verde y el café, el que va más hacia adentro es el que gana porque llegó primero a ese lugar. En síntesis, como pueden ver, los puntos de victoria se van ganando en el transcurso de la partida con las fichitas de conquista de las localidades que hemos conquistado, que dan inmediatamente algunos puntos de victoria, con las fichitas de terraza que también dan puntos de victoria cuando se compran, luego las conexiones que tenemos en la fase de signo de interrogación y las terrazas que tenemos también, y con eso vamos acumulando la cantidad suficiente para ganar la partida eventualmente. Veamos ahora las cartas de evento una por una. Revueltas rurales. Esta carta es muy negativa,
Algunos creen que es demasiado negativa, pero yo creo que no es tanto. Por lo siguiente, esta carta apenas se juegue aquí en el tablero, se revelan las 4 cartas centrales, por ejemplo, y aparece ella, significa que todos los caminos que estén al interior de una zona no conquistada se destruyen. Hay una revuelta de los campesinos y destruyeron los caminos en zonas no conquistadas. Recordemos que cuando uno construye un camino en una zona no conquistada, uno de los bordes tiene que estar en una zona conquistada. Así que normalmente uno podría perder un solo camino en el fondo en un borde de zona. Ahora, si uno tuviera en la zona norte, la zona este y oeste, también en zonas no conquistadas, evidentemente puede producir ese efecto. Por ejemplo, aquí abajo. El jugador verde está con este camino en esta zona no conquistada porque está la fichita. ¿Ok? Cada una de las líneas punteadas está al interior de una de las zonas descoloreadas. Por lo tanto, no es que este esté en ambos lados. Está, en este caso, en el lado celeste. Créanme. Aquí no se ve bien, pero está en el lado celeste. Por lo tanto, se perdería esta fichita y esta fichita. Perdería 2 caminos automáticamente. ¿Ok? Este de acá no, porque no está al interior de esta zona de color beige, sino que está en esta zona más clarita. Y así como este, eventualmente de arriba otros jugadores pueden también estar con caminos al interior de una... Entonces uno tiene que ir construyendo los caminos no con tanto riesgo, con muchas zonas no conquistadas, para tratar de llegar a un sitio. Por ejemplo acá, tiene que ir despejando esto porque en cualquier momento alguien le juega esta carta de revueltas rurales y va a perder parte de lo que ha construido. ¿Ok? Carta negativa. Después, inspectores expertos. Recordemos que una de las funciones o de las acciones de los jugadores era construir por 2 pesos una terraza. Terraza que da un punto de victoria en el acto y en la fase de ingreso obtiene 1 peso. Y en la fase de puntuación da 1 punto de victoria. Aquí el jugador podría construir en la misma acción 2 terrazas. ¿Ok? Trabajadores bajo presión. Hay 2 cartas de estas. Esta carta significa que si yo elijo la opción de construir camino, recordemos que el jugador tiene la opción de 2 caminos gratis y una acción extra, y si esa acción extra es un camino, podría por 1 peso, en vez de un camino, hacer 2 caminos por un mismo peso. Esto es útil si uno quiere expandirse muy rápidamente o se ha quedado atrapado y no quiere perder una posibilidad. Carretera oculta. Carretera oculta o carretera a campo traviesa. Esto es un poquito más complicado de explicar. Esto consiste en que los jugadores pueden construir un camino sin seguir las líneas punteadas y tal vez saltándose algunas uniones. A ver, aquí hay un problemilla con el mapa que tiene un defecto de diseño. Lo quisieron hacer muy temático con mucho cordillera en este sector acá y el mar, pero se supone que todos los puntos que están en la línea punteada externa al lado de la cordillera, todos estos puntos delimitan el borde del mapa, ¿ok? Lo mismo que los puntos de acá, esta guarnición, por ejemplo, está supuestamente en el mar, por lo tanto no puede haber nada por acá atrás. Esto también está en el mar, esto también está en el mar, esto también está en el mar, etc. Están todas aledañas al mar. Ahora, ¿cómo funciona esto de la construcción de caminos a campo traviesa? Significaría que el jugador verde, por ejemplo, podría construir de aquí hasta acá, a campo traviesa, sin respetar esto. Este jugador, por ejemplo, que está acá, aquí el verde o el naranjo podría construir desde aquí directamente hasta acá, cruzando incluso por 2 zonas, pero efectivamente tiene que respetar lo siguiente: no puede cruzar líneas punteadas ni una línea construida, por supuesto. Este aquí, por ejemplo, acá no podría pasar allá porque está pasando sobre una línea punteada. En estas imágenes que estamos mostrando también se advierte que son todas opciones absolutamente válidas donde se puede construir una vía a campo traviesa usando esta carta de evento. En estas otras imágenes vemos caminos ilegales porque están pasando por fuera de lo que son los límites del tablero, que si bien es cierto, da la idea de que hay espacio para hacer esa maniobra, pero en realidad es por un defecto de diseño que todos los puntitos de las localidades, ciudades y guarniciones están denotando cuál es el borde del mapa y no pueden pasar por fuera, no pueden bypassear. Sin embargo, sí pueden unir 2 caminos, 2 localidades externas que no estén unidas por una línea punteada, pero aquí se podría unir eventualmente. Después, ¿qué más tenemos? Equipo extra de carreteras, 2x. Significa que simplemente el jugador que esté en el cuadrante donde se ocupe esa carta, en vez de construir 2 carreteras gratis, construye 3 gratis, como una de las 2 fases de su turno.
Inundaciones por el niño, hay 2 de estas, significa que si le afecta la carta negativa, va a poder construir solo una de las gratis, en vez de las 2 gratis. Epidemia, hay 2. Que cuando yo construya una ciudad, voy a tener que pagar 2 pesos más, simplemente. Puesto de avanzada, significa que yo puedo construir una ciudad sobre una guarnición. Normalmente la ciudad se construye sobre sitios de ciudades. Aquí, por ejemplo, ¿cierto? Pero aquí lo construyo sobre una guarnición y pago 4 pesos. Normalmente el costo de la ciudad son 6 pesos. Y recibo inmediatamente 4 puntos de victoria. ¿Ok? Y esa localidad queda transformada en una ciudad para los efectos de la puntuación de fin de cada ronda, que va a dar entonces 3 puntos de victoria en vez de los 2 puntos de victoria que daba una guarnición. Renovación urbana significa, es una carta positiva, que cuando yo construyo una ciudad, en vez de recibir los 4 puntos de victoria que da normalmente, obtengo 6 puntos de victoria, 2 extras. Proyecto de construcción, cuando yo decido construir una guarnición, puedo hacerlo una segunda vez. Construyo 2 guarniciones pagando naturalmente los precios respectivos. Condiciones climáticas duras, significa que cuando se construye la guarnición, el jugador paga 1 peso extra. Almacenes detienen la hambruna, significa que yo cuando construyo una guarnición o almacén, voy a recibir 1 punto de victoria extra de los normales que recibo. Superioridad militar, que cuando yo conquisto a una región y me llevo la fichita, pago 1 peso menos de lo que la ficha indique. Un trabajador menos, ¿cierto? Apoyo popular. Esta carta apenas se juegue aquí en el tablero de eventos, todos los jugadores que sean afectados por la carta van a recibir 1 peso por cada fichita que tenga ese símbolo en el interior. Es decir, son fichas que tienen un poder de defensa de 1. Entonces reciben 1 peso por cada una de esas fichas. Expansión rápida significa que si el jugador elige otra acción en su turno, por ejemplo, yo elijo la acción de, la obvia de 2 caminos gratis, y elijo una opción de construir ciudad, aparte de construir ciudad, voy a poder ejercer la opción de conquista, pero me sale por 2 pesos extras. O puedo elegir una conquista y luego una segunda conquista por 2 pesos extra. Resistencia es una carta negativa porque la conquista me cuesta 1 peso más. Si la fichita tiene un símbolo de 2, significa que yo para conquistarla tengo que tener 3 pesos o pagar 3 pesos al banco. Fervor religioso, yo puedo construir un templo, normalmente lo podría construir solamente sobre una ciudad, ahora lo puedo construir sobre una guarnición pagando los costos normales. Eclipse solar, es una carta negativa, significa que yo, si quiero construir un templo, no puedo construir caminos en esta fase. Normalmente yo tengo la opción de construir caminos y algo más. Aquí, si yo el algo más es la construcción de templo, no puedo construir camino. Porque si construyo camino, no puedo construir templo. Después tenemos 3 cartas que son solamente usables en un juego de 4 jugadores, que son las de peregrinación. En el tablero hay determinados lugares donde se puede ir de peregrinación. ¿Ok? Que el nombre aparece en cada una de las cartas. ¿Qué significa esto? Que la primera carta, por ejemplo, es que si el jugador tiene esa carta de evento en su cuadrante, el jugador verde, por ejemplo, lo tiene aquí o aquí, ¿cierto? O en cualquiera de los lados, digamos, extremos. Y es el inicio de mi turno, esto es al inicio de mi turno. Si yo ya he llegado a esa localidad, por ejemplo, la primera carta llego a Pucará de Andagala, la segunda carta llego a Chiquitoy Viejo, o Pachamac, y la tercera Machu Picchu, o Huanaco Pampa, alguna de esas. Si al inicio de mi turno yo ya he llegado antes, en una ronda anterior, con un camino a esas localidades, y en esa localidad hay un templo, yo puedo obtener los puntos de victoria que están indicados para esas localidades. Son 7, 5 y 4. ¿Cuál es el requisito? Que tengo que renunciar a alguna de las 2 fases de mi turno, que era la fase de construir 2 caminos gratis o de ejercer alguna construcción. Entonces yo renuncio a construir caminos o alguna construcción y a cambio recibo los puntos que me prodiga la carta, 7, 5 o 4. ¿Ok? No es que tenga que renunciar a mi turno completo para recibir el dinero, sino que simplemente renuncio a una de las 2 fases de mi acción posible. Pero eso se va a poder dar solo si al inicio de mi turno yo ya he llegado con un camino propio al templo respectivo. ¿Ok? Y si la carta se mantiene ahí por una segunda ronda, significará que en la segunda ronda o la ronda siguiente,
por ejemplo, la carta que estaba acá se corre hacia el exterior, también voy a poder hacer lo mismo. Renuncio a una de las dos fases para recibir los puntos de victoria. Naturalmente es muy buena la carta, pero yo renuncio a hacer la otra acción. Y de repente, con 2 caminos yo puedo llegar a un templo o puedo llegar a una ciudad y obtener por ronda 3 puntos de victoria. Así que no es tan evidente que sea tan buena la carta. Va a depender un poco si tengo una opción mejor o no en ese preciso momento. Bien, hagamos un resumen de las fases aprovechando la imagen del reglamento. Fase Inca, que es la fase de obtención de ingresos, se recibe la ficha de trabajadores o los dineros igual a los recursos actual. Arriba lo indica, 4, 3, 2 o 1 peso. Se recibe dinero igual al valor de las fichas conquistadas. Ahí salen también los valores. Se reciben también los dineros por el orden de turno. Es decir, el jugador que va más avanzado en puntos de victoria le va a pagar 1 peso al último. Y si estamos en la época 3 y 4, le paga 2 pesos al último. Y el que va segundo en punto de victoria le paga 1 peso al que va tercero. Luego fase del sol, que es la fase de orden de turno. Cambia el orden de turno. El que va más atrás en los puntos de victoria recibe la ficha 1 y así sucesivamente. Se juegan en ese mismo orden las cartas de evento y se ejecutan las cartas de evento. Algunos producen un efecto inmediato, como esa de que daba 1 peso por cada una de las fichas de 1 peso de conquista que tenía, o la de rotura de los caminos, ¿cierto? Y luego se resuelven inmediatamente o quedan pendientes para la fase respectiva. La fase de población, que es la fase de ejecución de las acciones, que es construir 2 caminos más la acción de construcción. Y la fase de Zapa Inca, que es la fase de interrogación, que es la fase de obtención de los puntos de victoria, dependiendo de las localidades a las cuales yo llegue. Ojo que si se me ha aplicado una carta de evento que me destruye algún camino, y ese camino queda desconectado del Cusco, yo no voy a poder obtener los puntos de victoria de esa ciudad o guarnición o templo al que llegaba, si es que no me hubiesen cortado el camino. ¿Ok? Y también dan puntos de victoria, en este caso, también las fichas de terraza. Las fichas no utilizadas de dinero se devuelven, salvo la cantidad de plata que me quede similar a la cantidad que recibí en esta ronda. Bien, este es Inca Empire. Un juego de 2 a 4 horas. En nuestro grupo normalmente son 3 a 4 horas porque lo jugamos con bastante análisis-parálisis. Un juego muy interactivo, muy entretenido de hecho, por el tema de los eventos, que es una cuestión bastante novedosa, podríamos decir. Especialmente este factor de que se usa los cuadrantes, donde yo veo la posibilidad de usar algo que me beneficie a mí y a alguien más, ¿cierto? Pero también existe el otro cuadrante donde me pueden atacar. O sea, yo tengo 2 cuadrantes que defender como jugador verde, este y este. Entonces los eventos van cambiando un poquito la configuración y un poquito la táctica, podríamos decir, a pesar de que no son tan terribles como pudiera parecer en realidad. Es un juego que amerita pensar bien todas las posibles opciones, porque como uno puede crear caminos que se bifurquen, uno puede empezar a construir caminos por aquí abajo, por ejemplo el verde, o allá arriba, dependiendo de dónde estén los lugares interesantes que los demás jugadores han construido y de los cuales yo quiero profitar. Es decir, hay que ir evaluando. Si en un momento dado me decanto por obtener fichas que me dan puntos de victoria y me dan ingresos permanentemente, o me decanto por construir una ciudad que me da 4 puntos de victoria, por ejemplo, de una sola. Las fichas máximo dan 3 puntos de victoria, las fichas más grandes, que son muy pocas. En general dan 1 o 2 puntos de victoria, las fichas de conquista. Entonces hay una serie de elementos que hacen que uno tenga muchas opciones al momento de elegir una de estas acciones en el turno de las acciones específicamente. Excelente juego.